Y estamos en su segmento Debates y Soluciones en Acción 10 en la mañana, hoy conversando sobre las últimas acciones de parte del gobierno del presidente Ortega, cuáles son esas apuestas en materia electoral y qué puede hacer la oposición frente a estos desafíos. Precandidatos encarcelados, algunos con casa por cárcel en el caso específico de Cristiana, y también un periodo de investigación que se ha abierto y se ha prolongado hasta los 90 días, según lo que han dicho las autoridades nacionales en el caso de Arturo Cruz. De igual manera hubo allanamientos. ¿Qué se puede esperar en cuanto a los otros precandidatos? Félix Maradiaga tiene un citatorio el día de hoy y bueno, Ciudadanos por la Libertad ha dicho, si nos inhiben más candidatos, pues van a ser sustituidos y vamos a seguir trabajando de cara al proceso electoral. ¿Qué reflexiones podemos hacer de esto o las va a hacer el experto que nos acompaña en esta mañana, Jimmy? Así es, Joseph, ya nos acompaña en Debates y Soluciones de Acción 10 de la mañana Bonifacio Miranda, él es analista político. Buenos días, gracias por acompañarnos acá. Buenos días a ustedes y al público en general. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Se ha convertido, Bonifacio, este proceso electoral, como ya lo han tildado algunos precandidatos presidenciales y analistas políticos, como un circo electoral o una farsa, tomando en cuenta todas estas acciones que está tomando el gobierno previo al proceso del 7 de noviembre próximo. Mire, parece que la entrada del invierno ha traído muchos nubarrones a la política nicaragüense, ¿verdad? Y a veces las respuestas que da algunos sectores de la oposición son equivocadas. Estar hablando de circo electoral, de fraude electoral, cuando el proceso apenas está comenzando, creo que es un error muy grave que desmoraliza a los votantes porque la gente está deseosa de ir a votar y obviamente la dictadura con una serie de maniobras políticas está dificultando el ambiente. Entonces quienes salen rasgándose las vestiduras, dándose cabezazos contra las paredes de que esto ya está arreglado, de que ya no hay nada que hacer, lo que están haciendo es cavando su propia tumba porque están desmoralizando a la gente. Aquí lo que se requiere cuando la situación es difícil es tener una visión estratégica muy fría y analizar bien las cosas. Y entonces voy a procurar hacer un análisis de lo más sintético posible. El proceso de elección viene después de la rebelión de abril, cuando la dictadura logró imponerse militarmente, aplastando todo, manteniendo el control interno, y eso le da una ventaja porque al mantener el control de las instituciones, ellos diseñan el proceso electoral. Entonces hicieron una reforma electoral, perdón, a su gusto y antojo, con los dados cargados para ellos y creando dificultades para la oposición. La oposición, por su parte, no siempre ha respondido correctamente. Siempre he dicho que es una oposición bullanguera, estridente, que no aclara a la población lo que se debe hacer y no la prepara para la lucha que se viene. Entonces, lo que ha hecho la dictadura recientemente es apretar más las tuercas. Ellos ya se habían atrincherado con las leyes de agentes extranjeros, con la ley de defensa de la soberanía, con la reforma a la ley electoral. Ellos ya se habían atrincherado, ellos ya tienen todas sus tropas regadas en el territorio, listas para el combate electoral. Pero aún así parece que hubo algo que ha hecho cambiar un poco la situación y endurecerla más. Y ese algo no tiene que ver con la situación interna, porque la situación interna es de control y de represión total. Parece que es el contexto internacional. Entonces, si nosotros revisamos, vemos una América Latina completamente en crisis. Andrés Manuel López Obrador logró imponer con sus aliados mayoría en el Congreso, en las intermedias en México. Centroamérica es un polvorín, el Triángulo Norte es un polvorín y para colmo resultó que Bukele es un populista de derecha que se está enfrentando a los Estados Unidos. El único... Que de hecho ya dijo que va a salirse de la organización. Por eso, exactamente. El único gobierno que mantiene cierta estabilidad con mano de hierro es Nicaragua, en Centroamérica. Y si vemos Sudamérica, el panorama también es tremendo. Movilizaciones en Colombia que han puesto en crisis al gobierno al punto de votarlo. En Ecuador gana a duras penas Lazo con la alianza de un sector de la izquierda, porque si los dos sectores de izquierda se hubieran aliado, gana completamente la izquierda. En Perú, gane quien gane por un pelito, el país está completamente dividido, lo que implica que hay una dinámica diferente. Y Chile, las elecciones de la Asamblea Constituyente demostraron una radicalización de la gente. Y en Argentina,
el peronismo logró controlar el gobierno. Solo los dos únicos gobiernos medio de derecha que hay son Paraguay y Uruguay, pero también en crisis. Y en Brasil todo indica que Lula con Cardoso se preparan para hacer una alianza electoral que va a poner fin a Bolsonaro. En pocas palabras, América Latina es un polvorín. La OEA, hay críticas al Almagro de 13 países. Entonces, quienes estén esperando que la OEA va a tomar resoluciones de condena a Nicaragua, se van a quedar esperando. No hay los suficientes votos y no va a ocurrir ese milagro en la OEA. Exactamente. Y por otro lado, al interior de Estados Unidos, la administración Biden es muy débil. Viene de enfrentar al trumpismo. El trumpismo está tratando por dentro nuevamente en las elecciones intermedias recuperar el control. Y entonces tenemos un panorama que es totalmente favorable para la dictadura en el plano internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos, como siempre, son listos, muy astutos, se adelantan a los acontecimientos. Entonces, como hubo mucha bulla con la ley Renacer, los congresistas, entonces antes de que la aprueben y la apliquen, yo mantengo el control aquí. Y entonces lo que hicieron fue montarle un juicio a Cristiana bajo, una aberración jurídica desde todo punto de vista. El lavado de dinero tiene que ver con los fondos ilícitos, no con fondos de donaciones de gobiernos, que son entidades lícitas, y la tienen en casa por cárcel. Y para colmo, Arturo Cruz, que es una figura moderada, que se consideraba el candidato del gran capital, que mucha gente lo criticó de que era gente del sandinismo, que era porque militante, había sido embajador, que era militante del frente, que era la gran ficha, que era todo. Ahí está preso con 90 días de prisión preventiva. Entonces, ¿qué te demuestra esto? Que se han adelantado a los acontecimientos y tienen rehenes de alta calidad. Usted decía algo importante y que es el candidato del Gran Capital. ¿Qué se puede esperar del Gran Capital? ¿Qué se puede esperar de algunos otros sectores políticos, de algunos otros partidos que cuentan con su personería jurídica y que quizás no quieren arriesgarla por nada del mundo? ¿Es el momento para que quienes dicen ser opositores lo demuestren y que los actores políticos resuciten, algunos que están bien calladitos? Sí, eso es lo más grave. Porque se supone que tanto Cristiana Chamorro, que es de una gran familia oligárquica de este país, que tuvo varios presidentes, hija de Pedro Joaquín Chamorro, hija de doña Violeta, y Arturo Cruz, que es un gran académico, una persona muy moderada, por cierto, que nunca ha planteado sanciones a favor de Nicaragua, que siempre se le acusó de que hizo lo contrario, que estuvo tratando de cabildear para que no hubiesen sanciones, los echan presos. ¿Qué te demuestra esto? Que ahora hay rehenes de alta calidad. No solo están los 120 presos políticos, que es gente del pueblo que estuvo en la pelea en las calles, sino que están dispuestos a tener rehenes de alto valor. ¿Por qué? Porque viene una negociación internacional muy sofisticada. Ahorita hay una negociación en Venezuela bien compleja y viene la reunión Biden-Putin el 16 de junio en Ginebra, Suiza. Y entonces las potencias a veces deciden algunos de los problemas domésticos. Entonces, Daniel Ortega, que no es ningún tonto, antes de que me cocinen en una negociación, yo tomo el control y tengo aquí estos rehenes. ¿Qué pueden hacer aquí a nivel interno? El Gran Capital le preguntaba específicamente, y aquellos que dicen ser opositores y que no han hecho ni siquiera un comunicado, y aquellos que no han pasado más allá de un comunicado, hasta ahí se ha quedado. Sí, eso da tristeza. Yo he sido muy crítico del Gran Capital siempre, toda mi vida. No porque sean capitalistas, sino por la actitud política que han permitido el surgimiento de las dictaduras, tanto la de Somoza como la actual. Y el colmo es que no se han pronunciado. A Cristiana la tienen encerrada en su cuarto y no se han pronunciado. No hemos visto los grandes grupos diciendo: señor Daniel Ortega, un momento, queremos hablar con usted para ver si podemos detener esto. Porque también esa es otra particularidad de la situación nicaragüense. Desde julio del 2018, por la situación de confrontación que se dio en las calles, los asesinatos, las masacres, no hay comunicación entre los grupos políticos y económicos. Y los grupos políticos siempre están esperando que la comunidad internacional resuelva el problema. Y eso no va a ocurrir, ya está demostrado. Y lo que hizo Daniel Ortega fue: no me la vuelven a montar. En este caso yo me adelanto y aquí está.
Lo peor que ha hecho con esto es que ha dinamitado el proceso electoral. No podemos decir que ya concluyó, que no va a haber proceso electoral, que ya hay fraude. No, cuando digo dinamitado es que está dinamitando la primera parte del proceso electoral, porque la única casilla que queda en pie, que es la Alianza Ciudadana por la Libertad, que es la única que queda en pie y que inició un proceso democrático de preselección de los candidatos, ya no lo puede hacer porque las principales figuras están presas, pero además están presas sin necesidad de estarlo, porque en el caso de Cristiana, supongan que la Fiscalía tiene algún motivo serio, que lo dudo, de averiguar si hay lavado de dinero o no. La medida precautelar es, bueno, no sale del país, usted se me va a estar reportando y puede moverse. Porque aquí hay que quedar claro de algo. Nadie está inhibido hasta que no haya una sentencia que te condene, una sentencia firme. Entonces, eso que dijeron que la Fiscalía inhibía, eso es una exageración, una aberración jurídica, porque lo que dice el artículo 37 de la ley contra el lavado de dinero es que se suspende a los funcionarios públicos cuando se demuestra que ellos están involucrados en el lavado de dinero, y Cristiana Chamorro no era funcionaria pública. Y en el caso de Arturo Cruz hay un problema más serio todavía. Se le detiene supuestamente porque está violando la ley de la defensa de la soberanía y porque supuestamente realizó gestiones en el Congreso. ¿Cómo va a ser la Fiscalía para averiguar en territorio extranjero qué fue lo que hizo Arturo Cruz? Tendrá que pedirle permiso al FBI de Estados Unidos para ver si es cierto o no. María Elvira Salazar fue esposa de Arturo Cruz, me imagino que se reunieron, platicaron, intercambiaron puntos de vista, pero demostrar que él estuvo haciendo gestiones va a ser absolutamente difícil. De hecho, María Elvira Salazar ha sido muy fuerte en decir al presidente Ortega que está sobre la mesa la ley Renacer, entre otras medidas que pueden tomar, como la suspensión del Tratado de Libre Comercio de Nicaragua, que ya no sea Nicaragua parte de este tratado, pero parece que al gobierno del presidente Ortega y a él en lo particular esto no le hace ni cosquillas. Sí, lo primero que tenemos que entender es que el sandinismo viene de la guerrilla, de la insurrección, de los golpes, y viene de abajo, abajo, y logró tomar el poder y lo van a defender a como sea. Eso está claro. Pero estar hablando de la ley Renacer y la suspensión del CAFTA es sumamente peligroso. Yo insisto que las sanciones no tienen ningún resultado práctico. Lo he dicho en diferentes oportunidades aquí. Trump nos dio a tol con el dedo porque él necesitaba estar sancionando a Cuba, Venezuela, Nicaragua para ganar el voto latino, que era clave para él. Ganó una parte del voto latino, ganó en Miami, pero no ganó a los mexicanos, que los mexicanos sí son súper desconfiados de los gabachos gringos, ¿verdad? Entonces, estar amenazando con la ley Renacer, no saben el efecto catastrófico que tendría en la economía. Significa que los productores de frijoles, de carne, los mineros, las menores cosas de exportación, todo podría quedar bloqueado, y eso significaría que este país se va a hundir. Entonces, para María Elvira Salazar y para los senadores y congresistas gringos, para eso ellos no tienen mayor repercusión, pero para Nicaragua sí tiene repercusiones gravísimas, no solo para el gobierno, sino también para la oposición y el pueblo de Nicaragua. ¿Y es una advertencia o una amenaza que realmente se puede cumplir? Espero que no se cumpla. Espero que no se cumpla, porque realmente no es con las sanciones que van a derrotar a Daniel Ortega. Además, no lo tiene que derrotar el Congreso de los Estados Unidos, lo tenemos que derrotar nosotros en un proceso electoral. Y creo que la tendencia central, la preocupación central debe ser cómo enderezar el rumbo del proceso electoral, que Daniel Ortega muy astutamente lo está desviando. Está muñequeando, lo está desviando. ¿Por qué? Porque como viene una negociación internacional, Putin, Biden, y hay todo un rejuego a nivel internacional, él reafirma su control interno y tiene ahora rehenes de alto precio como son Cristiana Chamorro y Arturo Cruz. Bonifacio, para el hecho de que no se cumpla la ley Renacer en el caso de Nicaragua y su gobierno, podría ser Cristiana Chamorro, que se encuentra actualmente en prisión preventiva, y también Arturo Cruz, que tiene arresto
podría ser la nueva ficha del gobierno de juego, tomando en cuenta de que los presos políticos también fueron considerados fichas del gobierno para alguna negociación. Sí, cuando hablo de rehenes de alta calidad me refiero a eso. Los 120 compañeros que están en las cárceles, que vienen de los sectores populares, esos están ahí para más adelante. Eso para el gobierno no tienen mayor importancia. Para el gobierno sí tiene importancia estos dos rehenes de alto precio. Ahora, ¿qué tipo de negociación vendrá? No lo sé. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Lo único que les puedo decir es que ninguno de los dos está inhibido porque no hay sentencia. Y los juicios dilatan meses, porque hay que presentar pruebas, contrapruebas y todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que de aquí al 28 de julio los presenta como que ya están inhibidos y además, aunque no están inhibidos legalmente, no pueden hacer campaña. Es que ese es un punto importante, porque si bien es cierto, legalmente no están inhibidos, como usted lo dice, pero prácticamente, de hecho, ellos no pueden ser partícipes del proceso de inscripción, ellos no pueden salir, ellos no pueden involucrarse en nada. Y aquí quiero traer a reflexión la postura de Alianza de Ciudadanos por la Libertad. En el caso de esta Alianza Ciudadana, ha dicho Kitty Monterrey que van a continuar con el proceso y que aquellos candidatos que les vayan inhibiendo, ellos los van a ir sustituyendo. ¿Esta es la postura correcta o debía haber variado un poco? No, creo que en términos generales es correcta, pero tienen que entender las dificultades que significa, porque a duras penas hace por él logró constituirse en medio de las conspiraciones y de todo el rejuego que hubo, de los ataques violentos, brutales contra Kitty Monterrey, contra el propio Arturo Cruz. En medio se sostuvo en pie. Se sostuvo en pie, pero el frente le hace otra movida, que es debilitarlo. Entonces entiendan que todo esto es una estrategia para desmoralizar al votante. La gente se pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces lo correcto es, esta es una guerra electoral. Se parece a la guerra desde el punto de vista militar. Si tu Estado Mayor llega a una bomba y mata 8 de los 10 generales que tenés y solo te quedan 2, con esos 2 generales tenés que librar la batalla. Y esos 2 o 3 que van a quedar, que quizá no van a ser inhibidos, son los que gozan de menos popularidad, según las encuestas. Ahí está la maldad de toda la medida y de toda la estrategia que ha diseñado la dictadura. Entonces, elimino a los más populares, dejo a los menos populares, entonces la gente va a decir, no vale la pena votar por este. Entonces, ahí está el desánimo. Todo esto es consciente. Ahora, no todo está dicho. Tenemos que aprender que no todo está dicho. Nosotros los nicaragüenses somos muy radicales. O estamos para acá o estamos para allá. No todo está dicho. Todo esto está comenzando. Lo que tenemos que analizar es cuáles son los objetivos de ellos. Ellos quieren tener rehenes, ellos quieren atemorizar incluso el gremio periodístico. Todo el desfile de periodistas que están yendo a la fiscalía es sin sentido, porque obviamente que la Fundación Violeta Barrios, con la plata que daba la USAID, ayudaba a financiar a los medios digitales, a los periodistas independientes. Eso está clarísimo. Entonces, ¿eso es un delito? No, porque se supone que si permitieron la entrega legal de la plata, está. Si la Fiscalía considera que hubo malversación de fondos o algo, tendría que demostrarlo, pero ese es un proceso y tendrá que presentar las pruebas. El problema es que utilizaron eso de pretexto para encarcelar a Cristiana en su casa. Y Arturo Cruz, que ha sido un hombre muy moderado, que lo han criticado de todo, que le han dicho que es agente del Frente Sandinista, que es la ficha de recambio y todo, ahí están con 90 días de cárcel. Que es el que representa el aterrizaje suave. El aterrizaje suave y todo. Y como les dije la vez pasada, aquí no hay aterrizaje suave, aquí el helicóptero va a seguir en el vuelo. Y el peligro es que las figuras que pueden ser más representativas, más atractivas, están inhibidas de hecho, aunque no legalmente, y están retenidas, no pueden hacer campaña. Entonces, la decisión que tomó ayer Asociación de Ciudadanos por la Libertad es correcta, creo yo, es muy defensiva, pero no queda de otra, y es que tenemos que decirle a la gente, vamos a seguir la pelea hasta donde lleguemos y con lo que lleguemos, ¿verdad? Yo creo que esto va a cambiar. Yo no creo que esto va a ir hasta el final. Conociendo al Frente Sandinista, los que tenemos canas,
y conocemos al Frente Sandinista, sabemos cómo actúa, sabemos que hace un giro para acá, hace un giro para allá, da una media vuelta, te pega un golpe, pero después te dice, no hombre, fue un error, yo quiero tomar unos tragos con vos, platiquemos. Entonces, en ese proceso, mucha gente queda mareada y no entienden la estrategia. Ahora, lo que sí está claro es que ellos quieren preservar el poder. Y lo único que puede evitar que ellos continúen en el poder es una votación masiva de la población. Sí, porque es muy conveniente, a juzgar por este escenario, sin tomar en cuenta el cambio que usted cree que va a existir, que vaya el Frente Sandinista a un proceso electoral y suponiendo que Ciudadanos por la Libertad conserva su personería jurídica y el candidato sea un candidato débil, no sea realmente un líder. Y entonces en ese escenario la gente pues evidentemente no va a votar masivamente por alguien con quien no se identifican. Sobre esa pregunta de Jocelyn Bonifacio, si realmente ese candidato único que vaya a escoger Alianza Ciudadana a través de su método realmente va a llenar el espacio o el vacío que dejaría en este caso la precandidata que se iba a inscribir en Ciudadanos por la Libertad, que es Cristiana Chamorro. ¿Hay un candidato único que pueda llenar ese vacío? No lo sé, pero la historia fabrica sus personajes. Si hay algo que se requiere, la historia lo fabrica. Le voy a poner el ejemplo de Corazón Aquino. Cuando mataron al dirigente Aquino en Filipinas, era su ama de casa, igual que doña Violeta. Y ella emergió como la candidata y ganó, y aquí doña Violeta emergió como candidata y ganó. No digo que los procesos sean similares, estoy poniéndolo como ejemplo. Entonces, evidentemente que al tratar de elegir un candidato no popular, las posibilidades son menos. Pero he notado lo siguiente, la gente quiere ir a votar. Es una cosa interesante. Con todo este relajo y los pleitos de la oposición y los gritos de aquí y las acusaciones de allá, la gente está esperando el momento para ir a votar. ¿Podría ahora importar la casilla y no el candidato que vaya a correr en estas elecciones, tomando en cuenta de que la casilla de Ciudadanos por la Libertad es la única opción que tiene la ciudadanía para poder hacerle frente al gobierno en estas elecciones? Pues sería el colmo que le quitaran la casilla, sea por él, pues ya sería el colmo. Ya eso sería dinamitar por completo el proceso electoral. No creo que lo hagan porque necesitan algún grado de oposición para justificar su triunfo en base a una alta abstención y en base a su voto duro, ¿verdad? Recuerden que con su voto duro del 25-30% que pueden tener en el mejor de los casos, y con una alta abstención, esto se potencia, se puede convertir en un 40-45%. Entonces, esa es parte de una estrategia bien definida. Ahora, las dificultades que se le ha planteado a la oposición son bien duras. La primera es vencer la desmoralización que está sembrando el régimen. La segunda es pelear por que se liberen a los candidatos que están detenidos, no ilegalmente porque fueron órdenes judiciales, sino injustamente. Si pueden tomar medidas precautelares, pero por lo menos que les permitan realizar la precampaña interna para que ellos puedan hacer su actividad política. Mientras tanto no están haciendo actividad política y están detenidos injustamente. Entonces creo yo que eso es muy importante. Ahora bien, esto requiere de una cierta frialdad. Yo le decía a un amigo, el problema es que hay que buscar a alguien que medie para ver si se puede resolver este problema. Un mediador podría ser el nuncio, el Vaticano. Pero ya estuvo en la última negociación y... Sí, correcto. Hay desconfianza en la OEA, o sea, no hay interlocutores. Acaba el embajador de Alemania en la OEA a sacar una declaración fuerte, pero que es solamente una declaración. Bueno, hay que tratar de enderezar el rumbo. A lo mejor se le puede pedir al nuncio que interceda para ver si estas cosas se pueden resolver, pero no para hacer pactos ni nada, sino para enderezar el rumbo del proceso electoral. Y siempre tenemos que tener como línea enderezar el rumbo del proceso electoral. Vamos a ir a pelear en las condiciones de ellos. Pero aquí hay que entender algo, Bonifacio, en una negociación o en un diálogo, siempre las partes tienen que dar algo.
el gobierno del presidente Ortega tiene control absoluto en todos los poderes del Estado. ¿Qué podría ofrecer la oposición, el gran capital y aquellos actores políticos, sociales, sociedad civil al gobierno para hacerle doblegar el brazo, por decirlo de alguna manera? Yo más bien te lo plantearía a la inversa, porque Daniel Ortega no ha dicho qué es lo que quiere. Y está golpeando, y está apretando las clavijas y no dice qué es lo que quiere. Entonces, para usted sí busca una negociación. No, digo, alguien que medie y que pregunte qué es lo que quiere Daniel Ortega. ¿Por qué está haciendo esto? Obviamente, yo calculo que por qué lo está haciendo. Porque es parte de una estrategia para ganar. Pero es una simple idea, ¿verdad? Una persona neutral, el Vaticano, con la autoridad que tiene, para tratar de enderezar el rumbo. Ya la OEA no va a tener mayor incidencia porque sus críticas y todo tienen un problema porque tiene 13 países que están en contra, o sea, la mitad de la OEA, entonces no va a haber ninguna resolución, nada. Y además las resoluciones de la OEA no tienen mucha trascendencia, pero tal vez podría ser ver si se endereza el rumbo, cómo se endereza el rumbo. Lo primero para enderezar el rumbo es permitir la libertad condicionado, lo que sea, de estos dos precandidatos principales. Segundo, que los grupos del gran capital ya se pronuncien y digan, bueno, señores, no nos parece esto. No se han pronunciado, están atemorizados. Entonces, y los que están llamando al pueblo a salir a las calles, creo que se equivocan, porque ni a los candidatos les permiten salir a las calles. Casi todos están detenidos en sus casas. Hoy va Félix Maradiaga a declarar, es muy probable que le monten juicio también, y entonces tenemos un fenómeno rarísimo, ¿sí? Todos los precandidatos están con procesos penales. En el proceso de negociación del que usted habla, o de la pregunta que tendrían que hacerle al presidente Ortega para ver qué es lo que él quiere, en esa negociación eventual, ¿qué ganaría el presidente Ortega? Porque podría ganar legitimidad o reconocimiento del proceso electoral, pero por lo que hemos visto parece a él no importarle esa parte. Ese es su estilo, pero sí le importa mucho, sí, porque él está pendiente de todo. Él es una persona muy bien informada, él está pendiente de todo. Entonces, cuando a él le conviene se hace el sordo y cuando a él le conviene sí está atento. Cuando yo hablo es de que los grupos sean políticos, del gran capital y todo, se le digan, Daniel, bueno, ¿qué está pasando? Se supone que el proceso electoral es para que el pueblo decida si va a haber cambio de gobierno o no, o si te vas a quedar o no. En abril nos dijiste que hasta el 21, hemos aguantado hasta el 21, pero ya no querés que las reglas sean correctas en el 21. E incluso todos aceptaron ir con la ley electoral reformada recientemente y con todas las leyes represivas aprobadas recientemente, pero ni eso basta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque en el fondo, si vos lo ves, matar la salida electoral lo que va a crear es una crisis sin precedentes en este país y creo que nadie la quiere. Hay que seguir apostando a eso, pero cuando yo le decía qué le puede ofrecer la oposición, el gran capital o la sociedad civil al presidente Ortega, es justamente eso. ¿Cuál sería la estrategia? ¿Podría el gran capital y estas otras organizaciones de la sociedad civil y los grupos políticos de oposición poner alguna regla, alguna condición para que el presidente Ortega pueda ceder? ¿Y cuál sería esta? Hay quienes han hablado de un paro nacional, hay quienes han hablado de resistencia ciudadana, hay quienes han hablado de desobediencia fiscal, entre muchos otros aspectos. Es decir, ¿qué estarían ellos poniendo sobre la mesa para decirle esto es lo que aceptamos o esto es lo que proponemos, si no va a pasar esto? Bueno, la oposición está, como decimos popularmente, la llevan pis y rincón, ¿verdad? Pis y rincón, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe. Entonces no creo que la oposición tenga facultades o propuestas para decir hagamos esto. Más bien lo que tenemos que decir es ¿qué es lo que querés, Daniel Ortega? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás dinamitando el proceso electoral? Sabemos lo que querés, pues, pero necesitamos llegar a un punto de equilibrio que permita que la gente se exprese. De lo contrario, esto va a ser una monarquía, ya, que la Constitución diga que hay una monarquía, que hay una dinastía, Ortega Murillo y se acabó. ¿La pelota le quedaría en la cancha entonces al gran capital? ¿Ellos sí pueden hacer algo para lograr al menos eso? Claro que pueden hacer algo, pero si vos observás, William Gisby, que es un gran propagandista del gobierno, dice
que hasta Carlos Pela pueden echar preso. Yo entiendo lo que está diciendo. Pero este es un momento grave en donde lo que está en juego es el proceso electoral. Fíjense bien que no estamos diciendo quién va a ganar, ni qué candidato va a quedar, ni nada. En juego el proceso electoral como salida civilizada para la crisis que tenemos. Si este proceso electoral se dinamita completamente, las consecuencias van a ser catastróficas. Va a haber más violencia, va a haber más crisis económica, y yo creo que nadie quiere eso. Entonces, cuando Daniel Ortega toma rehenes de alta calidad y se atreve y desafía a la comunidad internacional porque sabe que por el momento no habrá respuestas contundentes, es probable que hay que hacerle, se me ocurre, esta es una propuesta mía, que el nuncio sirva para decirle, señor, qué es lo que usted quiere para ver qué es lo que se puede resolver. Pero fíjate que no estoy proponiendo pacto, porque aquí esta palabra está mal vista, porque no es pacto de sobrevivencia o de gobernabilidad, es cómo salvamos el proceso electoral. Y mientras lo salvamos, lo único que le queda a C por L es morir con las botas puestas, es decir, hasta el final tratar de mantener el proceso, hasta el final tratar de llamar a la gente a votar, porque lo que está en juego, repito, insisto, es desmoralizar al votante para que no vaya. Y después, ¿qué es lo que puede ocurrir? Después de tener una presión tan intensa por 1 o 2 meses, recordemos que el 28 de julio al 3 de agosto es la inscripción de los candidatos, y ahí, después de que pase ese proceso, te pueden soltar a la gente, te le pueden restituir la personalidad jurídica al PRD, te pueden hacer cualquier cosa, pero ya el daño está hecho. Vamos a hacer una pausa comercial, Bonifacio. Al regresar me gustaría que conversemos sobre la situación de las otras casillas y los otros partidos políticos. ¿Qué rol van a estar jugando en este proceso electoral y también su apreciación respecto a una situación particular? Y hablo de la del PRD y su candidato Miguel Mora. Regresamos con esto después del corte. En el segmento Debates y Soluciones, y siempre nos acompaña Bonifacio Miranda, él es analista político. Tal y como le había preguntado antes de la pausa comercial, Jocelyn le consultaba qué iba a pasar con el resto de partidos políticos. Sabemos que en el caso del PRD y el Partido Conservador se les ha cancelado sus personerías jurídicas. ¿Podría en el resto del tiempo recuperar esa personería jurídica y participar de este proceso electoral? ¿Y qué pasaría también con el resto de partidos políticos que pretenden llegar al proceso electoral del 7 de noviembre? Sí, como les dije anteriormente, el Frente Sandinista es muy hábil y gira para un lado, pero de repente te gira para el otro. Te dice que te va a atacar de frente, pero te ataca por la espalda. Entonces ahorita está apretando las clavijas. Control total, rehenes de alta calidad, amenaza de desafío a la comunidad internacional, le vale, aquí mandamos nosotros, etcétera, etcétera. Pero las presiones que no las vemos nosotros en los medios de comunicación, pero que existen a nivel diplomático, a nivel económico, a nivel militar, pueden ser fuertes, y entonces llega un momento en que dice, bueno, hay que aflojar un poco, y de repente te le puede devolver la personalidad jurídica al PRD, te le puede devolver la personalidad jurídica al Partido Conservador, te puede liberar a Cristiana y a Arturo para que haya más pleitos dentro de la oposición, pero ya contra el cacho, ya en el momento en que ya estamos a punto de inscribir candidatos. O sea, entiendan que todo esto es un juego de ajedrez en el cual un jugador maestro que tiene toda la información disponible decide qué tipo de movimiento va a hacer o no. Dividiendo así el voto. La estrategia ha sido clara: atomización, dispersión y abstencionismo. Eso está claro. Ahora bien, ¿qué pasa con el PRD? La candidatura, Miguel Mora lo ha demostrado, ¿verdad? Él se apartó porque es casi seguro que haya una alianza, ya sea legal o de hecho, entre Camino Cristiano Nicaragüense, que ha sido el partido evangélico más fuerte, y el PRD. Se demostró una vez más que el PRD no estaba trabajando sinceramente a favor de la coalición nacional, los enredó, los embarcó, los traicionó, los dejó colgados, y ellos tienen su propio proyecto ahorita.
hay varios partidos que van a participar. ¿A qué apuesta antes de pasar a los otros partidos? ¿A qué está apostando el PRD? ¿Qué ganaría con ir a este proceso de elecciones? ¿Le regresa en la personería jurídica en un escenario que aquí Miguel Mora lo llamó milagro político? Él dijo, si regresa la personalidad jurídica, pues yo voy a participar, voy a correr por el PRD porque ese es mi partido, porque me dio la mano y porque debo ser fiel a este partido. Con palabras menos, palabras más. Y en el otro escenario que usted describió hace unos instantes, ¿qué pasaría si el PRD se va con Camino Cristiano Nicaragüense? En cualquiera de los dos hipotéticos escenarios, ¿qué estaría ganando el PRD? Primero, el segmento evangélico, que es lo que ellos tanto desean. Recuerden que en este país se calcula que el 40% de la población es evangélica. O sea, el crecimiento de las iglesias evangélicas ha sido vertiginoso. No todos los evangélicos son pro gobierno, eso hay que tenerlo muy claro. Pero el discurso evangélico pega mucho, ellos son muy hermanables, ellos tienen un sentido de unidad fuerte. Entonces, parte de la estrategia de la dictadura es ese voto evangélico que sea separado. Y entre más grande sea, mucho mejor, porque entonces sube la votación del Frente Sandinista. No es que se le pasa, es que en la medida en que disminuye la cantidad de votantes y se decide por una opción que no es el de la AC por L, entonces la votación, la minoría más grande, que es el Frente Sandinista, sube relativamente. Entonces, Camino Cristiano y el PRD estarían jugando a favor del gobierno. Bueno, yo diría que ellos están jugando su juego, ellos están pichando su juego, ellos quieren fortalecerse, pero no están por la línea de un cambio de gobierno. Ellos lo que quieren es fortalecerse como instancia política, sobre todo el PRD, que es desconocido, que nunca ha participado en elecciones como tal. Camino Cristiano sí lo ha demostrado porque ha llegado a tener 5 o 6% de los votos. Entonces, esa es una posibilidad. ¿Se equivoca Miguel Mora al haber tomado esta decisión? ¿Era más conveniente para él como líder, porque él se considera un líder? ¿Era más conveniente inscribirse en Alianza Ciudadanos por la Libertad? Desde que él se presentó como precandidato del PRT, estaba clarísimo que él iba hasta el fondo en esa línea de un partido confesional evangélico, ¿verdad? Eso está clarísimo. Ahora bien, ¿cuál es el peligro de todo esto? Y yo lo he repetido y lo escribí en febrero, que tengamos unas elecciones como la de 1984. La gente no se acuerda. Vos tal vez no habías nacido, no. Tal vez, yo lo viví. En 1984 estábamos en guerra y estaba la presión para que el Frente Sandinista convocara elecciones. Entonces el Frente Sandinista se vio forzado a convocar a elecciones. Y había una discusión en la Coordinadora Democrática, que por cierto el padre de Arturo Cruz, don Arturo Cruz, era el candidato, y estaban discutiendo si se abstenían o no se abstenían. Hubo una negociación en Brasil con la Internacional Socialista, pero contra el cacho, 2 o 3 días antes del cierre de las inscripciones. Al final, Arturo Cruz logró imponer la línea de que participaran. Cuando regresó a Nicaragua, le cerraron las puertas, ya no pudo inscribirse. ¿Por qué? Porque el Frente Sandinista, en medio de la guerra, en medio de las dificultades que tenía, no se arriesgaba a perder las elecciones en manos de la oposición. Estamos en una situación parecida, pero sin guerra. Tuvo una confrontación social en el país a partir de abril, ha habido condenas internacionales, entonces el sandinismo cierra filas y dice, no voy a arriesgar el poder en un proceso electoral, ¿verdad? Y aprieta las clavijas. Entonces, en el 84 la observación internacional fue limitada. Aquí está clarísimo que va a ser limitadísima, que solo van a haber acompañantes que ellos escojan. Entonces, la historia se repite. Lo que no se puede repetir a lo mejor son los mismos resultados. Entonces, yo lo pongo como ejemplo para que abramos un poco el panorama y para que entendamos que siempre hemos tenido elecciones con dificultades, que eso es mentira, que han habido elecciones completamente libres, siempre han habido elecciones con golpeados, con apedreados, con turbas, con inhibidos, con presos y hasta con muertos. Entonces, no queremos que el proceso electoral que viene sea así. Está en juego el futuro de Nicaragua. Y lo que necesitamos es que las elecciones se conviertan en un mecanismo para resolver tranquilamente las dificultades. Si la gente quiere cambio de gobierno, el Frente Sandinista tendría que aceptar entregar el poder. Si el Frente Sandinista logra por alguna u otra circunstancia mantenerse en el poder,
entonces estamos ante otra situación. Pero lo que tenemos que evitar es que el proceso electoral se descarrile. Y hay todas las intenciones y todas las amenazas que quieren descarrilarlo. ¿Qué pasaría con el resto de los partidos políticos? Ya habló de Camino Cristiano, pero el PLC, el APRE, el ALN, ¿qué futuro tienen? ¿Qué papel deberían desempeñar y qué papel van a desempeñar? Porque son dos cosas diferentes. Uno el deber y otro el hacer. Bueno, en 1984 participaron solo partidos colaboracionistas. No estaba el término zancudo, que ahora tan popular, ¿verdad? Sí. Partidos colaboracionistas que aceptaron las reglas del juego. Obviamente los otros partidos que están participando están aceptando las reglas del juego. Todos han aceptado las reglas del juego, aunque no todos son colaboracionistas. Veo a un PLC muy debilitado. Esto es interesante, este es un fenómeno histórico. Arnoldo Alemán entre 1990 y 1996 logró montar un partido que se comió al Frente Sandinista. Con un liderazgo fuerte, fuertísimo, popular. Pero para 1999 el Frente Sandinista se comió a Arnoldo Alemán. ¿Ya? Y desde entonces no ha nacido pelo. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender, que cómo es que funciona el Frente Sandinista para que nosotros podamos crear los mecanismos alternativos que permitan crear instrumentos democráticos de participación de la gente. Es complejo porque no hay hasta ahorita se ha debilitado cualquier otra opción. Entonces, lo único que existe hace por él y muy arrinconada. La tienen muy arrinconada, incluso amenazada, que le pueden quitar la personalidad jurídica. Yo estuve revisando este acuerdo que emitió el Consejo Supremo Electoral el 3 de junio, que no es gran cosa, que habla pues de que deben de cumplir con la ley, con la Constitución, etcétera, 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 pero en el fondo lleva un mensaje subliminal y es: no inscriban candidatos que pueden ser inhibidos. Y eso no es correcto, porque quien va a decidir quién puede ser inhibido o no es el Consejo Supremo Electoral. En pocas palabras le están diciendo a los partidos y a AC4L: autocensúrense. No lo está haciendo ya AC4L con esta decisión que ha dicho que aquellos candidatos que les vayan inhibiendo van a irlos sustituyendo. Es que es diferente. Una cosa es que lo inhibe el Consejo Supremo Electoral y otra cosa es que se inhiben en el proceso de preinscripción, que son dos cosas diferentes. Lo que hizo AC4L es abrir un proceso de preinscripción, pero lo que emite esta resolución es que le está diciendo: hasta en ese proceso de preinscripción, tener cuidado con lo que vas a inscribir porque se te puede aplicar la ley. Por eso justamente es mi pregunta y planteamiento. Si ellos dicen, aquellos candidatos que vayan inhibiendo porque prácticamente pues los están acusando por diversos delitos, que están bajo investigación, los vamos a sustituir, entonces en ese escenario de alguna manera ¿están haciendo caso a la advertencia? Yo creo que no, yo creo que aunque estén presos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, bueno, Arturo ya se había inscrito, Cristiana Chamorro, aunque esté retenida, debe inscribirse, y aunque no pueda hacer campaña, ni pueda haber debate, ni pueda haber nada, debe inscribirse porque el artículo 47 de la Constitución es claro. Los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas y por sentencia ejecutoriada. ¿Qué significa? Tiene que haber sentencia. Es decir, que Ciudadanos por la Libertad y su alianza deberían de inscribir a Cristiano. A mi juicio, sí. A mi juicio deben continuar. En el caso de Maradiaga hay una dificultad real. Se lo dije en su momento, pero nunca hicieron caso. Se lo dije que teníamos que pelearlo y nunca hicieron caso. Y es el requisito de 4 años de residencia continua que está en la Constitución. ¿Qué significa? Que si vos saliste en un tiempo determinado, ser por ser embajador, gestiones diplomáticas. Sí, el Consejo Supremo Electoral te dice: fueron tanto tiempo, entonces nosotros consideramos que cambiaste de residencia. Entonces ahí está listo. Ahora, pero no solo eso, a Maradiaga le tienen una guillotina enorme ahí, la tienen preparada, ¿verdad? Que es los juicios supuestamente por malversación de fondos y todo lo demás. Entonces es una situación gravísima porque los pocos precandidatos que se atrevieron a salir a desafiar o están presos o están perseguidos
o están detenidos en su casa como Juan Sebastián, o les van a montar otro juicio. En el caso de Juan Sebastián, su esposa está siendo objeto también de un proceso por evasión fiscal y podría esto de alguna manera frenarle a él. La Constitución dice que la pena no trasciende de la persona. No debería. Claro que no. Pero al ser su esposo podrían acusarlo por esto u otro delito. Sí, pero ahí están los rumores, es que también van a investigar a Funides porque él recibió plata igual que la Fundación Violeta Barrios. O sea, han desatado la maquinaria, es una trituradora de carne la que tenemos encima. Y eso es lo grave, porque está comenzando el proceso electoral. Entonces, lo más sensato es decir, don Daniel Ortega, ¿qué es lo que usted quiere que está dinamitando el proceso electoral? Explíquenos qué es lo que usted quiere. Hay una situación compleja, como usted lo decía, y un amigo televidente nos envía una pregunta que voy a leer tal cual. Nos pide, buenos días, puedes preguntarle por favor a tu panelista cómo puede la gente cambiar la forma de hacer propaganda en el transcurso del proceso electoral. Si él va a ir a la cabeza es ilógico si no dejan a la ciudadanía manifestarse. Creo que deberían de analizar esta parte. No va a haber una campaña normal como en años anteriores. Sin embargo, se debe hacer algún tipo de campaña. ¿Cuál sería la estrategia? No va a haber campaña normal como los años anteriores y eso la gente tiene que estar claro. No van a ir a mítines, no van a ir a marchas. Por X o Y circunstancias te van a decir que el COVID, que esto, que el otro, que la policía. No va a haber. Vamos a una campaña de catacumbas. ¿Recuerdan ustedes el periodismo de catacumba? Exactamente. Una campaña de catacumbas, de persona a persona, de transmitir el mensaje de persona a persona, pero sobre todo el mensaje clarificatorio, porque el mensaje que se está dando de sectores de la oposición, sobre todo de la coalición nacional, son suicidas. Dejen de estar hablando de que ya está montado el fraude, dejen de estar hablando de que ya no hay nada que hacer, dejen de estar hablando del circo electoral, hablemos de restablecer la dinámica del proceso electoral, hablemos de terminar con las inhibiciones a los candidatos, hablemos de que el proceso sea lo más transparente, exijamos eso y no digamos que ya el muerto está tendido ahí, digamos que está con vida en cuidados intensivos y que tenemos que salvarlo hasta el último momento, tenemos que tener esa actitud y no rasgarnos la vestidura y darnos contra el muro los lamentos permanentemente, golpearnos la cabeza hasta que sangre. Eso es una actitud destructiva, autodestructiva de los propios grupos de la oposición. Tenemos que aclararle a la gente, decirle, tienen rehenes de calidad, algo quieren negociar, algo están previendo, la campaña va a ser difícil, pero la única salida que tenemos de poder cambiar el gobierno es enderezar el rumbo del proceso electoral y aún bajo sus reglas que son muy represivas, que haya una votación masiva para que pueda haber un cambio de gobierno. Bueno, Bonifacio, también lo que le quería consultar era respecto si realmente la ley de seguridad soberana y también la ley de lavado de activos que ha presentado el gobierno a finales del 2020 prácticamente podría ser un arma usada por el gobierno para implicar a estos delitos que se le está acusando tanto a Cristiana Chamorro, a Félix Maradiaga, que hoy tiene una cita en la Fiscalía, y en contra también de Arturo Cruz, porque Arturo Cruz está siendo investigado por supuestamente llamar a sanciones y el gobierno lo está catalogando como injerencia. Todos los países han aprobado últimamente leyes parecidas. El problema es el contexto en el que estamos en Nicaragua. No es lo mismo estar en Estados Unidos, en Europa, con leyes de lavado de dinero y leyes de la defensa de la soberanía, que el caso nicaragüense, que viene de una confrontación social de abril, que la sociedad está dividida, muy polarizada, y que lo que tenemos es que la dictadura que controla todos los instrumentos legales y todas las instituciones del Estado se ensaña contra la oposición para debilitarla aún más. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pedir la libertad de los principales rehenes que tenemos ahorita, que es Arturo Cruz y Cristiana Chamorro, porque no están inhibidos, sus derechos políticos no están conculcados. Incluso la detención de Arturo es una exageración, porque en el mejor de los casos lo mejor era una restricción domiciliar, si ustedes quieren, pero repito,
tienen que pedirle permiso al FBI para hacer las averiguaciones de lo que él hizo allá. Tienen que demostrar qué fue lo que él hizo allá. Tienen que demostrar que él habló ante el Senado, ante el Congreso de los Estados Unidos diciendo sancionen. Y eso, por lo poco que conozco a Arturo Cruz, te puedo decir que no lo hace. Pero hay posibilidad de que los resultados de estas elecciones se conviertan en un juicio político contra estos precandidatos que están siendo investigados y acusados. Ahí está el dilema. No sabemos si van a ir hasta el fondo o no. ¿O solo simplemente quiere apartarlo del camino para ganar las elecciones? Exactamente, no sabemos si van a ir hasta el fondo o no, no sabemos el tipo de sentencias que pueden haber. Lo que sí está claro es que controlan la Fiscalía y el Poder Judicial, entonces justicia no hay realmente. No sabemos. Lo que sí sabemos es que esta es parte de una estrategia para ganar el proceso electoral y para desmoralizar al pueblo que quiere votar. Esa es la parte central. Entonces, allá nosotros si nos dejamos desmoralizar. Cuando las circunstancias son difíciles, lo que se requiere es pensar fríamente qué es lo que hay que hacer y actuar en consecuencia. Hay una parte muy relevante en esto, y usted decía las circunstancias difíciles, y ya fueron, por ejemplo, juramentados los miembros de los consejos electorales departamentales. Alianza Ciudadanos por la Libertad presentó a lo suyo y fueron aceptados. Bajo estas circunstancias difíciles y complejas, ¿qué tan importante es que se pueda verificar que realmente partidos como Alianza de Ciudadanos por la Libertad pueda contar con todo su tendido electoral para poder defender el voto? Esto debe ser una garantía sí o sí. Aquí no hay que resignarse a aceptar algún tipo de imposición que aparentemente no lo va a haber, porque si ya les aceptaron a los miembros de los consejos electorales departamentales, pues lo lógico sería que les acepten a sus fiscales y demás miembros del tendido electoral de este partido. Ahí está la parte interesante. Nos están distrayendo, teniendo rehenes y haciendo esto y el otro y el otro y el otro, y todo el proceso de conformación de las estructuras electorales ya está definido. En pocas palabras, ya el 50% del proceso electoral está definido. ¿Por qué? Dependiendo cómo hayan quedado estas estructuras, con el partido en primero y el segundo lugar, y a duras penas con un miembro por allá de C por L, los recursos que se interpongan, las quejas que se interpongan, estos órganos electorales probablemente resuelvan en contra. Y cumplieron con el proceso legal. Entonces, esa es parte de una maniobra distractiva. Nos tienen discutiendo que si sí, que si no, que si van a haber elecciones, que si va a haber fraude y todo, y la maquinaria sigue marchando aceitadamente y sistemáticamente. Ya una vez que eso se termine, no podemos descartar que Daniel Ortega diga, bueno, está bien, he escuchado las presiones de la comunidad internacional, entonces, sí, vamos a hacer unas concesiones, pues ya suelta algo y de repente todo está montado. Muchas gracias, Bonifacio, por habernos acompañado y traernos este análisis sobre la situación general del país y lo que podría ocurrir. Gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Ok, vamos a presentarles la tendencia que obtuvo la entrevista que ayer realizamos que se transmitió a través de nuestra página oficial de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Estuvimos abordando el tema de oposición, candidatos y escenarios electorales en Nicaragua. Como invitado estuvimos a Félix Maradiaga. Esta entrevista obtuvo un total de 72,364 personas alcanzadas, fue compartida 245 veces, obtuvo un total de 677 comentarios en interacciones, obtuvo también 15,009 personas. Es momento de hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.